Conviértanse y crean en el Evangelio. Así empieza Jesús su misión de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar es de los tres evangelistas que narran las tentaciones de Jesús. Él es el que resume más bien. Él no dice en qué consistieron esas tentaciones, únicamente nos dice que después de que fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo impulsó al desierto, donde fue tentado por el demonio. Jesús es tentado siendo el Hijo de Dios, pero Él resiste a esas tentaciones, que San Marcos no nos señala cuáles son esas tentaciones, pero ciertamente son en contra de su mesianismo, porque Jesús es el Mesías, es el enviado del Padre. Por eso está invitando a la conversión y a escuchar y a vivir el Evangelio que Él mismo proclama. Ese es el mesianismo de Jesús y que tenía finalmente que padecer y morir. Por eso las tentaciones del demonio hacia Jesús son en esa línea, de que Él demostrara que era alguien diferente, que Él empezara su ministerio de proclamar el Evangelio, haciéndolo de una manera espectacular, lo cual iba en contra del verdadero mesianismo de Cristo, el enviado del Padre Dios. Por eso Él, antes de empezar su ministerio de la palabra, Él se retira al desierto, ayuna 40 días y para iniciar como una preparación ese retiro, para iniciar su misión de proclamar el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Padre Dios y establecer el reino de Dios. Jesús inicia su misión invitando, en primer lugar, el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en el Evangelio. Y ese es, diríamos, el camino cuaresmal que tenemos que seguir. Hoy estamos en el primer domingo de Cuaresma. La hemos iniciado con el miércoles de ceniza, pero este tiempo es un tiempo oportuno para revisar nuestra vida, para revisar nuestras actitudes, para revisar cómo estamos viviendo nuestra fe en Cristo, cómo estamos viviendo, si es que lo vivimos, su Evangelio. Y después de una revisión vendrá ya el poner un esfuerzo, echando mano de los medios que el mismo Jesús nos ofrece, como es la oración, como es el ayuno, como es la penitencia, para que nuestra voluntad se fortalezca y podamos tener la suficiente fe, la suficiente esperanza para cambiar en lo que necesitamos cambiar. Iniciamos pues la Cuaresma. Busquemos nuestra propia conversión, pero ¿en qué nos vamos a apoyar?
precisamente en el Evangelio de Jesús. La predicación de Jesús ayudó a mucha gente a convertirse, a cambiar su forma de vivir, empezando con sus apóstoles, cómo dejaron lo que era su vida rutinaria y se fueron con Jesús. Hoy pues nosotros empezamos esta Cuaresma 2021, una Cuaresma que sabemos que la vamos a vivir todavía en tiempos de pandemia, de tal modo que las consecuencias de la pandemia también nos sirvan para reflexionar, para tener en cuenta que debemos de aprender a vivir de una nueva forma, pero siempre también desde nuestra dimensión de cristianos, desde nuestra dimensión de nuestra fe puesta en Jesús. Esta Cuaresma que estamos iniciando, ojalá y Dios quiera que la utilicemos realmente para una conversión de nuestras vidas y para ser más fieles al Evangelio de Jesús.